Entiendo que estamos ingresando y empezando la unidad, la última unidad, ¿no es cierto, compas? ¿O estoy hablando macán? Sí, sí, unidad 4. Este, Estamos incorporándonos en este último mes, diríamos mes y 10 días y 15 días, eh, a la última unidad de este programa que hemos armado en contexto de pandemia, ¿no? Y, eh, ay, y nosotros decíamos que, bueno, que es una unidad que en general, en muchas universidades, en muchas currículas, se le enseña y es eh, como que lo primordial está puesto en los procedimientos y en lo metodológico. Nosotros creemos que sí, que es importante. De todas maneras, nosotros ya hemos ido pensando la dimensión instrumental a lo largo también de este año, ¿no? En esto de reflexionar sobre la entrada del campo, qué significa el diario del campo, qué significa este, algunas herramientas necesarias e imprescindibles para ese proceso de conocimiento, en ese campo específico en el que nos incorporamos. Pero eh, para nosotros es muy importante también que en esta unidad podamos poner en análisis, digamos, eh, reflexionar sobre la intervención, ¿no? Y lo que veamos de intervención en esta unidad y en esta materia, también decirles que no es la verdad, que es un ejercicio que Nora Quinn ha hecho para poder comenzar a problematizar y a teorizar acerca de la intervención, sobre la intervención social, pero que hay muchas autoras, autores hoy, y algunos de ellos los vamos a conocer, porque hemos decidido con los compas eh, incorporar unos textos, sacar algunos que habíamos puesto en esta unidad y dejar otros, que nos permitan pensar qué significa pensar lo metodológico desde la perspectiva de la decolonialidad, qué significa pensar el tema de la producción de conocimiento desde estas perspectivas del sur, eh, para poder encontrar una mirada coherente, ¿no?, de esto que nosotros estamos intentando trabajar, es pensar el trabajo social comunitario desde un abordaje eh, decolonial, desde un abordaje crítico, eh, y entonces vamos a intentar hacer ese ejercicio. Pero bueno, el primer texto que le habíamos dejado es de Nora Quinn. Nora Quinn intenta hacer un esfuerzo también es polifónico el esfuerzo de ella, porque ella dice, bueno, podemos pensar la intervención como, ¿no? Y desarrolla como tres grandes ideas o tres grandes perspectivas de dónde pensar la intervención social. Eh, Claramente, digamos, donde están atravesándose todas las dimensiones políticas, éticas, eh, epistemológicas, teóricas. Pero entonces queríamos comenzar a compartir con ustedes la lectura, si es que la han hecho, si pudieran recuperar algunas ideas centrales de esa mirada polifónica, pero no acabada, no única, no exclusiva, que nos propone y nos plantea Nora Quinn. Así que, bueno, no sé si pudiésemos iniciar un ida y vuelta con esto. Tal vez les pueda, para comenzar, y motivarlos a que participen y que digan algo acerca de esa lectura. Ahora bueno, somos un poquito más, parece. Les quería leer algo de María Eugenia Hermida, ¿no? Ella escribe en este libro que se llama Trabajo Social y Descolonialidad. Hay un capítulo de ella que se llama El Estado, el Poder y la Política en los Estudios Postcoloniales y el Enfoque Descolonial. Aportes para el trabajo social. Y solamente es para introducirnos a esta mirada, eh, digamos, que se construye o que las construcciones acerca de lo que es la intervención, de lo que es la profesión, siempre están atravesadas y acotadas y definidas en función de quienes construyen estos conceptos y estas miradas, ¿no? Entonces, ella dice,
La no pregunta por el Estado, el poder y la política en trabajo social. Como todas las profesiones, el trabajo social tiene un compilado de preguntas frecuentes que motorizan sus debates movilizando la búsqueda de respuestas tanto en las teorías disponibles como en la investigación y en las experiencias que su propia práctica profesional le provee. Siempre contingentes y provisorias, mejor o peor fundamentadas, sostenidas por principios de autoridad, por tradiciones vetustas o por novedosos hallazgos, el trabajo social expone y hace circular sus reflexiones. Algo de lo no dicho en esa circulación de saberes es lo que me preocupa aquí. Ella intenta, digamos, dar cuenta de eso que no se ha preguntado del trabajo social insistentemente, ¿no? Entonces, toda pregunta, por más vaga o abierta que parezca, moldea su respuesta, la determina en mayor o menor medida, le abre un campo limitado de posibilidades de advenir. Así, las preguntas que vienen acompañando a la disciplina en los últimos años en nuestro país explora temas que van desde el avance en el campo de la investigación en nuestra profesión, las políticas públicas, la cuestión social, el denominado proyecto ético-político del trabajo social, entre otros. Mi línea de investigación, dice ella, problematiza la ausencia de algunas preguntas que sí aparecen en otras prácticas sociales, académicas, culturales, políticas, pero que no figuran en la agenda de la profesión, por lo menos no de forma significativa. Explora lo que podríamos denominar el currículum nulo y la producción de las ausencias de Sousa de Santos. Es decir, ese conglomerado de saberes, dispositivos, formas de enseñar y de aprender que quedan excluidas de la formación académica en trabajo social, particularmente en lo que atañe a los temas del Estado, el poder y la política. Así, en principio, sostengo que estos temas no son prioritarios en la formación, que hay disparidades significativas en las distintas carreras a lo largo del país, pero que en rasgos generales lo que se enseña en relación al Estado, el poder y la política se circunscribe prioritariamente a dos grandes relatos. Por un lado, el del funcionalismo tecnicista, que enseña a ser un trabajador social neutral, apolítico de la administración, y la gestión eficiente como efector de políticas sociales predefinidas. Y por otro lado, una particular expresión del marxismo, la del determinismo económico, que en muchos casos y por diversos motivos llega a las aulas de forma manualizada, esquematizada. Bueno, después sigue diciendo que el silencio oculta la riqueza y el debate prolífico que se dio en las últimas décadas. Bueno, y después voy a puntualizarme en estos silencios que ella ve que aparecen a lo largo ¿no? de la historia del trabajo social y dice, mi identificación con la crítica, dice, este es el primer silencio que aparece, pero no es el único. Mi identificación con la crítica que los autores de las corrientes postestructurales realizan en la modernidad me lleva al estudio de algunas de las propuestas antes mencionadas. Sin embargo, la ausencia de una crítica al eurocentrismo, la dificultad de conciliar algunas reflexiones e intuiciones sobre las particularidades de nuestro país y nuestra América con las herramientas teóricas del pensamiento europeo, me motivó la búsqueda de otras trayectorias. Así me encuentro con los estudios postcoloniales en un primer término y con los aportes del giro descolonial después. De esta forma noto la segunda gran ausencia teórica a la hora de enseñar, problematizar el Estado, el poder y la política en la formación de trabajadores sociales. Las referencias a los enfoques postcoloniales y descoloniales son mínimas. ¿Por qué sucede esto? Dice ella. ¿Por qué esto sucede? ¿Y por qué que esto sucede es un problema? ¿Qué tendrían que aportar estas corrientes a los futuros trabajadores sociales, particularmente en la cuestión del Estado, el poder y la política? Estas preguntas son las que exploraré en este capítulo, ¿no? Y después dice, el fundamento que está debajo de estas reflexiones y que opera como justificación de las mismas es el trabajo social tiene una historia, un pasado, un presente y un futuro. Distintas lecturas se hacen sobre el mandato histórico de esta profesión. Algunas ven en ella, en sus orígenes, e inscripto en su devenir como una mancha imborrable, la asignación por parte del sistema de un rol deleznable, el control social, el ajuste del disfuncional, la rehabilitación del obrero desviado y su familia para favorecer el desarrollo del capitalismo, la normalización y el disciplinamiento de los cuerpos, el ordenamiento de las clases subalternas para el mantenimiento del statu quo. Otras lecturas ven la promesa de una sociedad que se supo y sabe democrática y quiere acoger en su seno a todos, a todas, brindar oportunidades, ayuda social, favorecer la inclusión, trabajando artesanalmente con el caso a caso para que nadie quede afuera. Hay quien ve todavía un llamado celestial, una vocación de servicio y abnegación por el prójimo, o una militancia social, en tanto
La profesión permite el acceso a lugares, territorios y lugares problemas a los que no es fácil llegar de otra manera. No podemos aquí ingresar de lleno en este debate sobre la historia, por qué o para qué fue creado el trabajo social, simplemente explicitando que entendemos Foucaultianamente, o sea, Foucault, acá en el medio, el tema del poder, ¿no? Que aparece acá en la construcción que hace Nora King. Simplemente explicitando esto, entendemos que Foucaultianamente, la cuestión en tanto no creemos en un origen, sino en una invención de esta profesión. Y entonces nos limitamos a hacer algunas observaciones, dice ella. Sea cual fuere la visión relativa del problema del surgimiento del trabajo social y el enfoque epistemológico al que se adscriba, es un dato difícilmente rebatible el hecho de que el trabajo social, si bien es catalogado como una profesión liberal, realiza su intervención en el ámbito público, siendo la gran masa de trabajadores sociales trabajadores estatales, que a su vez ejecutan políticas de Estado, ya sea a través de su participación en programas o políticas sociales o en instituciones como escuelas, hospitales, poder judicial, entre tantos otros ámbitos. Otra cosa que ella afirma, dice, los sujetos con los cuales el trabajador social opera son sujetos en gran medida subalternizados, oprimidos, pobres, discapacitados, violentados. De alguna manera, dice la figura del Dame, digamos, recuperando una, una mirada de Franz Fanon, circula, dice, como una imagen que nos permite comprender al otro de la intervención del trabajo social. Estos condenados a la tierra, que es, así se denomina ese libro tan valioso de Franz Fanon, eh, estos condenados a la tierra son sujetos que en muchos casos son sobreintervenidos por diversos dispositivos del Estado, o bien subintervenidos cuando de abandono se trata. Es decir, que entre estos sujetos y el Estado no hay una relación de exterioridad. Esta idea ha sido ya argumentada por diversas corrientes de las ciencias sociales. Conceptos como el de hábitos de Bourdieu nos han permitido comprender cómo subjetividad y estructuras se entrelazan. Bueno, y después sigue, ¿no? Y acá me gustaría volver a, acá dice, esto implica que los sujetos de la intervención del trabajo social tienen en sus cuerpos, en sus prácticas, en sus singulares formas de ser y hacer, la marca del Estado, ¿no? Esto para volver a decir que nosotros trabajamos muy poco, digamos, en la instancia de formación sobre el Estado, las políticas del poder, y ella dice, nuestros sujetos de intervención, ¿no? Tienen en sus cuerpos, en sus prácticas, en sus singulares formas de ser y de hacer, la marca del Estado, de sus discursos y prácticas, de los dispositivos que lo constituyen como tal y de su misma ausencia. La falta, por ejemplo, de escolaridad de atención médica es una forma de presencia muda del Estado, que deja marcas que configuran subjetividades y cuerpos que limita oportunidades, que cierra puertas de inclusión y abre otras de supervivencia. Y a la inversa, la puesta en marcha de procesos y proyectos de inclusión educativa, sanitaria, laboral, de vivienda, atraviesa a los sujetos que son sus destinatarios, habilitando otras formas de ser, de su ser social, de ejercer sus roles de trabajador o trabajadora, madre, padre, joven, recreando subjetividades. De esta forma, los sujetos con los que el trabajo social se encuentra no solo son sujetos que tienen necesidades o problemas, son sujetos que tienen vulnerados derechos, y el único que puede vulnerar un derecho humano es el Estado. Aquí vemos que la distinción sujeto y Estado es cuando menos discutible, y que la máxima que afirma que lo que importa al trabajo social es el sujeto, y que el Estado es problema de otros, queda siguiendo esta línea sin argumentos que la sostengan. Y tercero dice, y casi siguiendo la forma del silogismo, puede entonces afirmar que no problematizar la cuestión del Estado, de las políticas y del poder, no sentir hambre de saber sobre estas cuestiones, no ir a buscar en otras fuentes cuando las que nos ofrecen saben a poco, implica de alguna manera renunciar a hacer trabajo social para contentarse con hacer algún trabajo en el área social. Esa última definición me mató. Pero digo, nada más que para introducirnos a comenzar a pensar y a decirles que no se queden con esto que les damos como profes, que hay mucho más por descubrir y por conocer en nuestros procesos de formación acerca de lo que se habla o se teoriza acerca de la intervención, ¿sí? Bueno, dicho esto, sí nos gustaría recuperar desde sus miradas esto que le hemos dado a leer de Nora King.
han podido leer. Tal vez recuperar algún párrafo del texto que les haya parecido significativo para la reflexión y entre todos vamos como construyendo. Al principio del texto habla de con qué se confunde el concepto de intervención, que me parece que es muy, es muy valioso, ¿no? En términos de reflexión y de reflexividad también. Me parece muy... unos, Sí. perdón, también quería hablar que todo lo que usted ha leído, profe, me recuerda mucho a los textos que nosotros hemos visto también en relación a cuál es el rol y la función del trabajo social en la sociedad a partir de la historia. Y me recuerdo mucho también hablar de esas perspectivas endogenistas que hemos estudiado en relación a si el trabajo social se ha venido inventando como una evolución interna, evolución de la caridad, por ejemplo, o si tenía que ver con una, digamos, tecnología del Estado para atender a la cuestión social. Y esas discusiones que se dan del rol del trabajo social está sumamente relacionado con cómo se entiende la intervención, desde qué teorías se la miran y sobre todo con cuáles son las definiciones que se dan. Yo creo que a partir de esas preguntas es que la autora Nora Kim se pregunta y dice por qué hay tantas definiciones conceptuales que casi siempre chocan, que es como dice ella, algunos dicen modelo, otros dicen metodología, otros dicen intervención, y por eso ella, creo, el esfuerzo es también intentar dar una definición que complejice todo eso al mismo tiempo, pero que al mismo tiempo pueda, digamos, rigir nuestra práctica, sobre todo a la hora de definir nuestros lugares y de presentarnos a la sociedad qué es lo que hacemos. Cuando ella habla, por ejemplo, que una de las dimensiones que se puede estudiar en intervención es de dispositivo de poder, yo creo que es justamente todo esto que hablábamos y que también tiene relación cuando estudiábamos la parte de las propuestas de desarrollo y de todos esos proyectos societarios que hablaban cómo el trabajo social este, era un dispositivo que tenía que hacer acostumbrar, entre comillas, a las comunidades, por ejemplo, a estas propuestas de desarrollos que vienen o estas políticas que vienen de Estados Unidos. Y esa idea de educadores también ha sido una de las definiciones que tienen sobre dispositivos de poder. Y ahí la autora justamente no solamente define a qué se refieren cuando hablamos de eso, sino intenta dar una salida a que tratemos de evitar cómo se define de ese lugar. Y trata de rescatar a que el poder no solamente entendido como dominación, sino en su término de positividad, digamos que poder está muy asemejado al saber y está asemejado a la producción de discursos y demás. Este, y bueno, también hace algunos supuestos de que la relación entre sujeto y objeto están implicadas en una relación de elementos que son de instituciones, de discursos, y que la intervención del trabajo social también está dentro de un proceso y de un conjunto de elementos de instituciones, discursos, normas. Y digamos, a mi parecer es muy complejo no es complejo de entender, sino que tiene mucha relación todos los elementos que plantea y que sí es, digamos, interesante en ese sentido. Bien. Y bueno, hasta ahí he blogueado el diario. Después lo otro me queda que lo más importante me parece quedado ahí. Pero esa parte me interesa también problematizar lo que cómo definimos desde el trabajo social el poder también. Gracias, Matías. Bueno, ella acá toma la categoría o la definición de poder Foucaultiana, ¿no? Digamos, eh, ¿ustedes han trabajado Foucault en todos estos años? Sí, seguramente.
Sí, para analizar. en teoría social, por ejemplo, hemos visto lo que es la biopolítica, Ujú, eh, los micropoderes, todas esas ujú. categorías, digamos, que nos ayudan sobre todo a pensar esos poderes cotidianos, si no hemos podido, digamos, profundizar. Bien. No sé, ¿alguien más? Sí, pero como decía nadie, alguna frase que les resuena de por ahí el poder, esto de como dispositivo, la intervención como dispositivo. Lo pueden leer del texto, ¿no? Algo que les llame la atención. Hay un apartado donde retoma los planteos de Carballeda en relación a la intervención como dispositivo, ¿no? Y ahí hay unas cuestiones interesantes porque nos llevan a analizar también cuáles son esos elementos que pone en juego el trabajo social como dispositivo, desde esta mirada del poder, ¿no? De la circulación del poder, del poder como restricción o como potencialidad, ¿no? Eh, o sea, desde esa mirada positiva del poder o desde la mirada más coercitiva. No sé si quieren leer en la página 403. Un segundito, ¿no? Ustedes sigan, necesito pararme y abrir la puerta. ¿Tienen el texto a mano, compas, como para que lean ese fragmento de la página? ¿Alguno de ustedes, de los que están conectados? Que ahí Matías ha tirado una línea, como que ahí Ahí escuché un sí lejano, pero no un sé sí de lejano. dónde vino. Un sí. No, decía que Matías había dicho ahí que en los dispositivos se entrecruzan instituciones, recursos, actores, tiempos, espacios. Y he dejado como un hilo conductor para seguir otros ítems que plantea Carballeda. Nos hemos quedado con el sí, no sé quién lo ha dicho. ¿Nadie se anima a leer? Vamos. Aunque Y sea. profe, ¿en qué parte? En la página 403, a donde dice Alfredo Carballeda afirma que la intervención en trabajo social es Yo un desde la dispositivo. 1. El punto 3, desde el 3. O el que quiera, sí. Bueno, La intervención en trabajo social es un dispositivo en el que se entrecruzan instituciones, discursos, tiempos y espacios, demandas, actuaciones, contratos, reglas acordadas explícita e implícitamente. Dos preguntas ejemplificadoras dan cuenta de los atravesamientos de poder. ¿Quién tiene el poder de originar la intervención? Me falta una. ¿A quién hay que rendirle cuentas? ¿Y el 4? ¿Qué pasó ahí? ¿Perdimos la comunicación?
¿Estás? Seguimos leyendo hasta la Sí, 4. sí, el punto 4, por favor. Gretel, sí, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los Esa. elementos que constituyen el dispositivo intervención en trabajo social? El juego del registro, de observaciones, de relatos, el análisis en todo, en donde se juegan las categorías interpretativas. Perdón, profe, el internet no anda bien. La intervención en donde se juega el tipo de vinculación que proponemos con la gente, los intercambios con los sujetos a nivel de su vida cotidiana. Este juego se da en un espacio, lo local o microsocial, que, según las categorías interpretativas que utilicemos, se liga de una manera, de otra, con lo macro, y se juega en cada una de las designaciones o nominaciones que realicemos. El análisis define de alguna manera el presente y traza una perspectiva de futuro. Todo esto según construcciones discursivas previas, discursos que en esta carga particular de tiempo, perdón, profe, por ahí no se le ve bien la copia. Sí, sí, de ahí está espacio-tiempo. bastante confuso. El Pero creo que espacio-tiempo ahí, se entrecruza con otros discursos, campos con los cuales, y ahí se acuerdan que nosotros hemos hecho una traducción de ese párrafo. igual es una línea más y termina, ¿no? La idea. Sí. Pero la verdad que yo tampoco no lo puedo leer claramente aquí. No sé. Igual me parece que lo que plantearon hasta ahora, digamos, es bastante significativo como para reflexionar en torno a esto, ¿no? Y es lo que ustedes como estudiantes también vienen haciendo desde pensar esta intervención que se juega en cada lectura que se hace, ¿no es cierto?, de la realidad. Y aquí volvemos a esta relación de saber y poder y la importancia de las categorías, ¿no? El juego, la importancia del registro, ¿no? Cómo se juegan esas categorías interpretativas en los análisis que hacemos de lo social. Que se relaciona Sí. con todo lo que venimos hablando ya desde las tutorías, ¿no? Funciona a estas miradas. Y creo que también esto cuando dice a quién le rendimos cuenta o a quién le tendremos que rendir cuenta con la intervención también es como una pregunta para reflexionar, ¿no? En nuestro caso, a nuestros empleadores, a los sujetos, a la academia, o sea, a quién le rendimos cuentas con la intervención. Hablando, ¿no? Venimos hablando también de prácticas extractivistas, ¿no? Que es un modelo que nosotros queremos combatir. Y esa otra pregunta también de quién tiene el poder de originar la intervención. Y ahí, digamos, bueno, revisar las demandas, ¿no? Nuestro rol dentro del Estado, nuestra ubicación dentro de los espacios públicos estatales, ¿no? Y cómo muchas veces somos parte de un dispositivo que, o sea, que genera intervenciones que muchas veces no son demandadas por los sujetos, ¿no? O las sujetas, sino que hay todo un engranaje sociopolítico detrás que plantea quiénes son los que requieren de nuestras intervenciones y cuáles son los objetivos, ¿no?, de esas intervenciones. Bueno, a mí me parece que sí es importante, entendemos que bueno, que hoy no puedan haber leído, pero nosotros para poder, digamos, problematizar esto necesitamos que los hayan atravesado y que lo hayan podido debatir y discutir.
porque en estas definiciones, en estas miradas de qué implica la intervención o de qué hablamos cuando hablamos de intervención, se juegan muchos elementos. Estos ítems que acaban de leer, que Alfredo Carballeda, o ahora Kim toma de Alfredo Carballeda, de lo que él afirma acerca de la intervención como dispositivo, digamos, es muy interesante poder desgranarlo, poder desarmarlo, para poder analizar cada uno de esos puntos, ¿no? Por las implicancias de lo que significa la intervención, y volvemos a la primera definición que hace Nora King cuando dice hay como una igualación, digamos, en términos de que intervención es igual a metodología, ¿no? Bueno, y esa es una primera gran ruptura que en el debate sobre la intervención o de las teorías de la intervención se quieren hacer, ¿no? La intervención tiene muchas otras implicancias, abarca e incluye muchos elementos y también, digamos, atraviesa y está atravesada por muchas dimensiones. La primera definición que ella hace cuando ella comienza intentando reconstruir esta categoría, ¿no? Y dice, bueno, es manipulación, ¿qué es la intervención, ¿no? En ese ejercicio de intentar dar cuenta, y retoma la definición de intervención como la intersección de las tres esferas, ella ahí anuda un montón de elementos que se juegan, ¿no? En lo que implica la intervención. Necesitamos que ustedes lo puedan analizar, lo puedan desarmar, digamos, y lo puedan problematizar. Se me está ocurriendo Oiga, alguna quería hacer cosa. una pregunta, Dale, sí. que estamos Pensando que podemos dar un ejercicio. pensando un poco lo que decía el profe, de a quién rendirle cuentas y lo que nombraban hace un rato del los juegos de poder como de función dominante. Nosotros pensamos por ahí, esto de rendirle cuentas, por ahí se piensa como los organismos a cargo de los que se delega la tarea, digamos, pero no en sí el sector, grupo o sujetas o sujetos en los que nosotros realizamos esa intervención, o sea, hacerle una devolución, porque por ahí eso se nota muchísimo y hoy nosotros pensábamos en eso cuando hablamos con las chicas, que queremos, o sea, más allá de que la cátedra nos haga una corrección de nuestro trabajo, digamos, aún así poder nosotros devolverles ese análisis que nosotros hayamos hecho de esa entrevista hoy, y por ahí pensar las intervenciones que también son, digamos, las primeras personas al rendirle cuentas, o personas singular o grupo colectivo, tendrían que ser eh, específicamente el territorio en donde vamos a intervenir, creo yo, porque por ahí nosotros, por así decirlo, usamos eso para hacer nuestro trabajo, pero no hay un rendimiento de cuentas hacia esas personas en particular. Y quizás Claro. puede pasar que estemos interpretando mal o que hayamos dejado algo librado al azar o cosas que en esa de rendir cuentas, digamos, es como que se construye de otra forma y se apropia también o sea, se aprovecha para enriquecer, digamos, esa misma intervención, y así de alguna manera creo que es como una herramienta para ir deconstruyendo todas estas dinámicas de poder, de dominación y todo lo demás, digamos. Ese es un ejercicio que nosotros queremos que ustedes hagan, que no escriban para ustedes, ni para la academia, ni para la práctica, ni para la cátedra, sino que puedan hacer una devolución de lo reconstruido y de las preguntas que se han hecho, con esta idea de co-construcción, ¿no? Que es un ejercicio muy hermoso que les va a servir a ustedes también y a ellos también, porque las preguntas que ustedes se hagan de lo que han escuchado les pueden servir a ellos para volver sobre sí mismos y preguntarse o construir mejores respuestas y mejores análisis a partir de sus preguntas. Entonces, parte del ejercicio de esto que están haciendo es que ustedes sí puedan volver con el escrito y que también quede para ellos, porque muchas veces la gente está tan inmersa en la urgencia y en la demanda que no puede
digamos, reconstruir la historia, que no puede hacer esa tarea que digamos, que en muchas oportunidades la necesitan para poder presentarse a un proyecto, ¿no? Para poder generar sí, ser parte de alguna convocatoria concreta que acerque, digamos, recursos a sus comunidades. Entonces, creo que Profe, tiene como, sí. hola a todos. Hola. Justamente eso, cuando fuimos a hablar con Laura, ella nos contaba justamente de eso, de que como que no tienen tiempo de sistematizar todo lo que sucede y que es muy importante para que se sigan transmitiendo, porque hubo situaciones en las que, bueno, eran cosas que ya habían hecho, pero no tenían para pasarle a los demás, digamos. Y es como todo un proceso otra vez. Y ella nos contaba que ella tiene un montón de cuadernos escritos y demás, pero no le da el tiempo tampoco para sentarse, porque lleva tiempo, digamos. Y que también cuando se juntan, digamos, en las mesas a debatir las problemáticas y armar los proyectos, eh, también demandan mucho tiempo que por ahí no tienen, porque ahí también nos hablaba sobre el rol de la mujer, de que en la mayoría son mujeres las que están ahí en las mesas y que tienen que hacer sus cosas en la casa y además ir a las mesas a debatir eso, y a veces tampoco tienen tiempo de escribir, obviamente, todas esas cuestiones. Y ella nos remarcó que, Bueno, bueno, era mira, muy importante todo eso. Creo que ahí, más aquí allá en que nosotros Acevedo, queremos que lean, sí, digo esto nomás cierro que, esto un sí, poquito, José, digo, teniendo en cuenta, más allá que nosotros quisiéramos que ustedes lean este texto, ¿no? Y que volvamos en el próximo encuentro sobre lo mismo, eh, también queremos que sea significativo y poder usarlo. Y usarlo significa volver sobre estas experiencias que ustedes han tenido para volver a hablar de la intervención en estos términos, ¿no? Y cuando decimos que la intervención es un dispositivo de poder, en ese sentido puede ser un dispositivo de poder, digamos, que permita generar procesos, digamos, sí, de devolverle a la comunidad, ¿no es cierto? De que sea coautora de esa escritura, devolverle preguntas en función de lo que ellos han dicho y darles la posibilidad de que ellos puedan reconstruir eso en base a esa pregunta sobre sus miradas, sobre sus procesos, sobre sus historias, sobre la relación de ellos con la política, con lo político. Eh, Esto también, digamos, es un poder, es la intervención que permite hacer, que es productiva en el sentido de que aporta a los sujetos elementos, ¿no es cierto?, para en alguna medida, aunque sea así de chiquitita, eh, aporta a mejorar esos procesos organizativos. Entonces, no, digo, para poder hacer uso de lo que vos estás diciendo, Male, con lo que estamos intentando de construir o poder pensar que tiene que ver con el tema de, de la intervención, ¿no? También este punto 4 que ustedes han leído, que cuáles son los elementos que constituyen el dispositivo de la intervención, acá también podemos mirar esto, ¿no? Del juego, digamos, dice, del registro, el análisis, la intervención. Miren todo lo que juega, lo que aparece allí como elementos que tienen que ver con eso, que está vinculado a los procedimientos, pero que no se divide y no se separa de los enfoques, ¿no? Nunca, nunca se separa de los enfoques. Este, que también ahí hay se configura ese momento como un dispositivo de poder, ¿no? El poder de tener la capacidad, bueno, yo registro, yo analizo, y yo defino la intervención, ¿no? Es decir, cuánto poder tenemos que se juega allí, en ese proceso de definición de lo que yo escribo, porque cuando yo escribo, en realidad estoy construyendo la realidad de un determinado grupo, o un colectivo, una organización. Miren cómo se cuela allí el poder y cuánto poder hay allí también, ¿no? En ese proceso de definir el análisis, a donde nosotros ponemos a jugar categorías teóricas, ¿no? Bueno, digo, como para volver un poquito a lo que estábamos queriendo trabajar, que tiene que ver
con esto de pensar y problematizar y teorizar acerca de la intervención. El texto que escribió Nora King tiene cosas muy interesantes y queremos que lo puedan leer. Queremos que para la semana que viene puedan por lo menos trabajarlo mucho, porque una de las propuestas que ella hace en este intento de esfuerzo de construir una mirada polifónica de la intervención, ella habla de la intervención como estrategia, como construcción global, ¿no? Y allí hay como muchos elementos vinculados a poder pensar, que podamos pensar con ustedes en esta unidad y en este mes y medio que nos queda, poder pensar, aunque sea simuladamente, qué implicaría una intervención desde el abordaje comunitario, ¿sí?, en un territorio, en el marco con organizaciones. O sea, para poder pensar con ustedes de manera aunque sea simulada, como ejercicio simulado, eso, necesitamos que trabajen estos textos, que lo lean, porque sobre ellos vamos a volver, para después profundizar en algunos de esos elementos que aparecen respecto y vinculados a la intervención. Pero si no salimos airosos de esta primera lectura, va a ser para nosotros muy difícil seguir trabajando los otros ejes que son contenidos de esta unidad, ¿sí? Eso sí queremos decirles, porque, bueno, porque queremos intentar mirar todas las dimensiones que implican la intervención, que tienen que ver con lo teórico, con lo epistemológico, con lo ético, con lo político, con lo procedimental y con lo instrumental, poder ponerlas, aunque sea de manera simulada, aquí. Vamos a analizar intervenciones concretas, vamos a analizar experiencias que están escritas, y sobre ellas después vamos a volver para mirar allí cómo se configura esa intervención, qué elementos aparecen en esa intervención, qué elementos se validan o se ponderan en esas experiencias de intervención, y para eso sí necesitamos que ustedes lean esto. Así que les pedimos que para el martes que viene puedan trabajar y recuperar los elementos más centrales de este texto, que para nosotros es inicial y es el punto de partida para desarrollar esta última unidad de la materia. Así que, bueno, para no querer hacerlos y esforzarlos en algo que tal vez no han podido leer. Y está bien. La verdad es que en general siempre vienen con la tarea hecha y podemos tener un intercambio. Pero bueno, de todas maneras, creo que algunas cosas han salido que son valiosas y que bueno, espero que les permita pensar esto, ¿no? Sus propias experiencias de entrevista, que para nosotros, insistimos, es más que una entrevista, es como una pequeña y una primera instancia de una intervención, desde que han llegado al lugar, desde que han contactado, todo eso, ¿no? Y las implicancias que eso tiene, para que podamos problematizar el tema de la intervención y politizar también la intervención, ¿no? Sobre todo esto, politizar la intervención y mirar esto que dice Hermida, ¿no? De qué cosas no están en los espacios de formación, qué temas son necesarios vincular para pensar la intervención y para pensar el trabajo social, ¿no? No podemos pensar el trabajo social sin intervención, más allá que podemos pensar intervenciones desde la investigación también, pero siempre está como muy vinculada y bueno, por eso necesitamos que trabajen este texto en principio, que es el texto que le hemos dado como un disparador, no es la verdad absoluta, ya dijimos, no resume lo que para el trabajo social puede concebirse como intervención, ¿no? Bueno, no sé si quieren, compañeras, compañeros, que le compartamos a los estudiantes el ejercicio del el trabajo integrador. Tenemos un trabajo, ya tenemos escrito el trabajo integrador, creo que está subido en el aula virtual. Eso ya les compartimos el integrador.
¿Y qué le íbamos a explicar ahora? El ejercicio que tienen que hacer para el 13 de octubre, que es como una actividad para ir avanzando en ese integrador que ya les explicamos. Sí, una Y ya actividad les tarea. Ya les- explicamos. Yo no estuve entonces en ese día, no me acuerdo. en el aula virtual ya está habilitada como tarea, como dice José, el ejercicio este concreto que hay que hacer para el 13 de octubre por grupo. No sé si quieren que leamos, compas, ahí las Sí, consignas, ¿podemos son 3. compartirle? La tenemos vamos al aula entonces. Bueno, En el aula virtual sí, ya está, comparto. como para compartirles desde ahí. Bueno, dale. ¿Nadie vos estás en el aula? Veo a ver si puedo compartir yo. Ujú. A ver ahí. Ahí se ve. Está como cargando. Ahí. Ahí sí. Ahí están. Ahí está es una actividad sobre la entrevista referente, bueno, así la llamamos, digamos, a la tarea. Y las consignas son 3. La idea es que puedan identificar en función a la entrevista, al encuentro que desarrollaron con referentes, 3 cuestiones que nos parecen centrales para comenzar a analizar, ¿no es cierto?, lo que salió en ese intercambio. Uno, marcamos las necesidades, demandas, obstáculos que aborda, promueve, resuelve, gestiona la organización contactada. Como punto 2, cómo analiza, construye la organización la problemática central sobre la que intervienen para resolverla. Y el punto 3, qué estrategias desarrolla la organización para el abordaje de las necesidades y o problemáticas. Esos son los 3 puntos que les pedimos que puedan identificar y presentar por escrito en un archivo de Word con el nombre de la organización que les fue asignada, digamos, para trabajar. Y lo tendrían que entregar el miércoles 13. No sé si tienen alguna pregunta sobre esos 3 puntos, pero son básicamente necesidades, demandas, obstáculos. ¿Qué análisis y definición de la problemática hace la organización? ¿Y qué estrategia desarrolla? Un poco para acompañar la sistematización de lo que ustedes van a tener que hacer para el trabajo integrador y ir acompañándonos en este proceso de construcción también, ¿no? Acá ustedes van a ir pudiendo también ir ejerciendo, hacer el ejercicio de generar las preguntas, sus problematizaciones, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a volver sobre lo escuchado, sobre lo construido de esa entrevista o de esas entrevistas, en caso de que haya algún grupo que haya hecho más de una. Y que también esto es como un borrador. Esto van a ser como pequeños borradores que van a servirles a ustedes para la escritura final del trabajo integrado. Para que no tengamos que hacerlo todo de un solo saque, sino que vayamos escribiendo, que vayamos problematizando, que vayamos pensando. ¿Alguna pregunta sobre esto? La idea es que en este primer ejercicio focalicen sobre lo descriptivo, o sea, en esa descripción densa que les pedimos en el trabajo final, que ustedes puedan recuperar las voces de los entrevistados
y desde su perspectiva responder a estos 3 puntos, ¿no? No les pedimos que ustedes hagan una interpretación de eso, sino que básicamente identifiquen lo que salió de la entrevista. Si se entiende, nos dicen si entendimos, y si no entienden, los podemos volver a explicar. Pero necesitamos que nos den el ok. Profe, nosotros hemos entendido las consignas, pero por ahí cuando lo vayamos haciendo, por ahí pueden surgir dudas y cualquier cosa si les podemos preguntar. Nosotros nos vamos a ver el martes, esto es para el miércoles. Sí, nos pueden preguntar, pero es un ejercicio que ustedes van a hacer y que no es algo que se toma como un producto, sino que es todo un proceso, por lo tanto lo tomamos como eso, como un proceso de Como construcción que va a borradores. hacer el grupo, un borrador, y va a ser un insumo para el trabajo final, así que en esa entrega que ustedes hagan, nosotros vamos a hacer una devolución. Por eso les pedimos Para ayudarles y aportarles para el trabajo último, digamos. Sí, incluso tenemos que desgrabar la entrevista, entonces también nos sirve para eso. Así que perfecto. Bien, Profe, ahí una hemos, pregunta. Eh, Cuando se refiere en el punto 2 a la problemática central, se refiere a que a esas necesidades, demandas y obstáculos que hacemos los uno, ¿tenemos que solamente abordar la central, o sea, la urgente, o debemos, digamos, desarrollar desde sus palabras todas esas necesidades, demandas y obstáculos? Ahí, o sea, no sé si hay que hacerlas todas o solamente la que ellos priorizan. las que definen ellos como centrales, que pueden ser más de una, ¿sí? Por ahí hemos puesto la problemática nosotros en singular y pueden ser más de una, ¿sí? Claro, puedo modificar el No escrito queremos, a las problemáticas con sí, eso, no queremos que acomoden, digamos, los relatos a la consigna nuestra, sino que están mal puestos, digamos. Es un plural ahí, porque no siempre es, yo pienso en la poderosa y creo que ahí hay como 3 grandes temas para ellos centrales, ¿no? Vinculados a la violencia, vinculados a la violencia institucional, violencia de género, vinculadas a la necesidad de organizarse con el tema de las adicciones. Hay como varios temas que se juegan allí y entonces no podemos decir que una. En todo caso, que sean las voces de de los referentes, de las organizaciones, las que definan si es una o más, ¿no? Ahí contestó que se entendió, Matías, Bien, por el chat. la idea nuestra es esta, que hasta fin de mes podamos acompañarlos en que vayan haciendo una escritura, vayan haciendo borradores, que después ustedes van a configurar un solo texto, y que ese texto, como decíamos, la idea haya una instancia de interpretación, que haya preguntas, que haya conjeturas, que puedan construir y que las puedan poner a disposición de las organizaciones para que las organizaciones puedan eh, habilitar, validar o no esos análisis, ¿sí? Corregírselos también. Esta idea de coescritura, de co-construcción. Bueno, voy a compartir. Sí. Bueno, compas, no sé, algo más que tenga. Mira, ahora ya somos 10, somos 7. No somos 7. Porque si están las compañeras todas juntas con María, 13, sí, capaz. Vamos más. somos un poquito más, pero somos menos que hace rato.
Así que, bueno, no sé, sí les pedimos que se comprometan a la lectura del texto sobre intervención para que podamos desmenuzarlo mejor también después de, si el martes vamos a hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a tener la devolución del ejercicio, ver cuándo volvemos con esta instancia que es No, central el también. miércoles. Ah, La fecha de entrega de este trabajo es el miércoles 13. o sea que el martes vamos a tener clase y Sí. vamos a, bueno, yo prefiero que volvamos sobre el mismo tema porque es el punto inicial de esta unidad. Así que sí les pedimos, ahora vamos a escribir un mensajito en el WhatsApp, sí les pedimos que lean y que por ahí se puedan problematizar algunas cosas. Creo que esta primera intervención que han tenido ustedes en el marco del vínculo, del encuentro con las organizaciones, y la lectura de este texto les va a permitir poner en discusión, en debate muchas cosas. Así que sí les pedimos que vuelvan sobre el texto, que trabajen un poco allí y que podamos compartir esas reflexiones el día, y estas ideas, estas miradas, el día martes, porque insistimos, sobre estos enfoques vamos a comenzar a pensar la intervención en el abordaje comunitario y vamos a intentar ver los distintos momentos que implica cualquier intervención social, ¿sí? Como decía acá, el registro, el análisis, la intervención, la puesta en marcha de una planificación, ¿no es cierto? Y luego también una evaluación, que no es última, sino que es mientras tanto. Ustedes han ido al espacio del territorio, han estado ahí y han vuelto y se han puesto a pensar, ¿no? Pero también han pensado antes. Entonces, todas estas instancias de evaluación son parte de un proceso de intervención y está bueno que la podamos teorizar y que la podamos pensar en términos de este dispositivo que es la intervención, ¿sí? Y teorizar también. En este momento de formación que ustedes tienen, es importante poder teorizarlo. Y para eso necesitamos que ustedes trabajen este texto y lo trabajen en profundidad. Y bueno, si quieren, nos separamos aquí, les dejamos la tarea, nosotros ahora hacemos el mensajito para dejar en el WhatsApp y nos vemos el martes a las 4, si están de acuerdo. Sí, para recordarles nomás a los grupos que no subieron las entrevistas, los archivos de audio Ahora al puedo. Drive, el grupo de María, que no se pongan a desgrabarlo, sino que nosotros tenemos un programa que directamente les transcribe a un Word y ustedes después tienen que corregir algunas cuestiones de tipeo de acuerdo al contexto del audio, digamos, si hay ruido y demás. Pero que nos pasen. Ahora les compartimos el enlace otra vez, como para que suban ahí el audio. ¿Saben por qué? Porque si no van a demorar un montón. Y este programa les ahorra muchísimas horas de trabajo. Entonces, María, suban, la compa, la Nadia, que es la que pobre, la que tiene que maneja el tren, lo va a pasar y en realidad se hace solo. Lo que les hace entregar es como una traducción escrita en un Word, en crudo, y ustedes van a tener que volver a escuchar la entrevista e ir corrigiendo el tipeo, ¿sí? Nada más que eso, que les ahorra muchas horas de trabajo. Bueno, ahora sí. Si nadie contesta, les han comido la lengua los ratones, decir como me decía mi mamá. O estés mirando la novela. Ni por el caso. Oh, No sé si hay no, novelas ahora. Nos hemos dividido entre todas por bien, minutos las entrevistas y hemos ajá, tratado de adelantar ahora, después muy de bien, cuando hemos venido aquí, bien. para puntuar mejor, digamos. Nos parecía así más fácil. Porque además había mucho ruido de fondo y demás, entonces lo hacemos así manualmente, digamos. Ah, Pero bueno, si Bueno, ayudamos y necesitamos, les pasamos la entrevista. perfecto. bueno, muy Que bien. sería el audio. Gracias, Ujú. igual. Dale, dale, María. Bueno, compas, entonces estamos de acuerdo que nos encontramos el día lunes, el día martes con la lectura. Entonces nos vemos el martes de nuevo. Los saludamos. Gracias por estar, a pesar de que no hayan podido leer mucho, porque Matías, bueno, fue el que dijo hasta aquí llegué, profe. Pero
Gracias por haber venido hoy y nos encontramos el martes con más lecturas si les pedimos, por favor.